Juan Duca. Juan es estudiante de Ingeniería Electrónica de UADE y es profesor de Matemática Superior. Está encargado del desarrollo de desarrollos electrónicos en industrias tecnológicas y nos va a hablar de espectros lumínicos para horticultura. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, ya hace un par de años que me encuentro trabajando en la empresa Industrias Tecnológicas, lo que es la parte de investigación y desarrollo, y hoy les voy a estar hablando un poco de lo que son los espectros lumínicos dentro de la horticultura. Pero antes de meterme a hablar de espectros, vamos a hablar un poco de las aplicaciones para los tipos de iluminación que encontramos para horticultura. En primera instancia nos encontramos con los invernaderos, que lo que estamos buscando acá es iluminar a las plantas desde arriba, simulando como si fuesen la luz del sol. Generalmente son equipos de alta potencia. Otra aplicación que podemos encontrar son las intraplantas. Lo que hacemos acá es colocar las fuentes de luz entre las hojas o los estantes donde se encuentra el cultivo para disminuir la sombra y que la luz llegue hacia las plantas que se encuentran más abajo. Generalmente pueden ser equipos de baja potencia. Y como una última aplicación tenemos una iluminación interior o granjas verticales, como recién mostraron en algunas fotos, donde la luz se va a colocar directamente encima y muy cerca, muy próximamente a lo que es el cultivo, para buscar que la luz tiene que ser altamente uniforme para que el cultivo crezca de manera pareja en toda su superficie. Ahora bien, un poco vamos acá a resumir, porque no me quiero detener mucho, a hablar un poco de lo que es el proceso de la fotosíntesis, que mediante este proceso las plantas son capaces de poder producir su propia energía para crecer, y para ello es necesario que haya una fuente de luz, como el sol, pero en nuestro caso va a ser tecnología LED. O sea, nosotros vamos a iluminar las plantas y aparte con el agua y el dióxido de carbono van a poder generar esa fotosíntesis. Y nosotros lo que estamos tratando de buscar es que maximizar esa fotosíntesis en todo su tiempo en el cual va a estar expuesta esa luz. Por eso vamos a generar un espectro, que el espectro es una gama de colores que componen la luz con diferentes longitudes de onda que van desde el color violeta hacia el rojo, como se puede ver en la imagen, pero nosotros nos vamos a centrar en un rango que va desde los 400 a los 700 nanómetros. Esto es lo que nosotros llamamos la radiación fotosintéticamente activa, o bien llamado PAR. En ese rango de longitudes de onda es donde la planta va a poder generar una fotosíntesis totalmente activa y va a responder mucho mejor a la luz que le estamos dando. Pero bueno, ahora es importante también entender cómo es que medimos o sabemos la cantidad de luz que le está llegando a las plantas. Permítanme explicarles un segundito que la luz puede funcionar como onda o también como partícula. Cuando la luz funciona como partícula, lo que estamos hablando es de fotones. Un fotón es una cantidad pequeña de energía que es lo que va a terminar recibiendo la planta. Entonces nuestra luminaria, nuestra fuente de luz, lo que va a producir es un flujo de fotones fotosintéticos llamados ppf. Esa es la cantidad de fotones que va a estar emitiendo nuestra luminaria dentro del rango que recién les comentábamos por segundo. Otra forma de medir esto es los ppf por watt, que esto nos va a indicar la eficiencia de nuestro sistema de iluminación, o sea, la cantidad de energía que nosotros tenemos que aportar contra los fotones que nos va a estar entregando la luminaria. Ahora bien, luego tenemos lo que es la densidad de flujo de fotones fotosintéticos, los ppfd, que es una medida de la cantidad de luz que realmente le está llegando a la planta dentro de su superficie. Es la luz que realmente reciben las plantas de la luminaria. Y luego tenemos la luz diaria integral, que los DLI, que miden la cantidad total de luz que reciben las plantas durante el día. Que esto va a variar dependiendo del cultivo, ya sean tomates o, por ejemplo, frutillas. La cantidad de horas a las cuales tienen que estar expuestos varían bastante dentro de su producción. Ahora bien, ¿por qué usamos tecnología LED y no usamos otro tipo de tecnologías? Como se puede observar en el gráfico, las lámparas de yoduro metálico no alcanzan los picos de absorción de la clorofila, que es donde las longitudes donde se producen las longitudes de onda que van a impulsar la fotosíntesis de las plantas o de nuestros cultivos. Entonces ahí se puede ver, por ejemplo, que el pico de la clorofilia está demasiado alto comparado contra la luminaria, que esto sí se puede lograr mediante la tecnología LED. Ahora bien, como recién les comentaba antes, vamos a hablar un poco de los fotones, o sea, la luz como partícula, y vamos a detenernos brevemente en una de la utilización de cada tipo de LED que usamos nosotros
para generar estos espectros. Nos encontramos con los fotones ultravioletas que generan compuestos fotoprotectores y van a inducir el segundo metabolismo, generando que las plantas se autoprotejan. ¿Qué quiere decir? Que las plantas se van a volver más duras, más resistentes. Luego tenemos los fotones azules, que lo que hacen es inhibir la expansión celular, o sea, la planta no va a desarrollar ni follaje ni altura. Por otro lado, nos encontramos con los fotones verdes, que facilita la visión humana. Podemos obtener un diagnóstico rápido de las plantas y prevenir lo que son las plagas y los insectos. Luego están los fotones rojos, que van a mejorar la fotosíntesis, y los fotones rojos lejanos o rojos oscuros, que mejoran la expansión celular, generan que las hojas se vuelvan más gruesas y turgentes. Acá podemos ver que en la diapositiva distintas imágenes de lo que se hizo fue incidir fotones en una hoja y el resultado es ese. Por ejemplo, podemos ver que tanto para los que es fotones ultravioletas o azules, solamente incide en la superficie, genera que la planta genere dureza solamente. Pero, por ejemplo, lo que es el rojo lejano, podemos ver cómo incide profundamente en lo que sería el corte de la hoja. Ahora bien, vamos a hacer una comparación de espectros en base a un estudio científico. Se ha demostrado, antes que nada quiero decir, tenemos dos tipos de espectro, un espectro estrecho o un espectro completo. Generalmente el espectro estrecho está pensado para estar sumado a una luz que ya se encuentra presente dentro del lugar, mientras que el espectro completo no, otorga esa luz que no la tiene, por ejemplo, un ambiente cerrado se podría llegar a decir. Entonces este experimento científico se basó en que los cultivos que fueron iluminados con un espectro completo generaron hojas más gruesas y estructuras bien formadas, y esto no solamente nos indica que es rentable, sino que va a mejorar el rendimiento de nuestros cultivos. Ahí se puede ver una imagen de lo que sería una lechuga iluminada con un espectro completo, donde podemos ver que su estructura se encuentra muy bien formada y sus hojas tienen son más gruesas y tienen mucho más volumen. Y ahora bien, vamos a explicar algunos tipos de espectro para algunas de las etapas del crecimiento de nuestros cultivos. Como bien decía antes, son espectros basados en estudios científicos, pero que necesitan aplicarse a los diferentes cultivos y prácticas que nosotros estamos habituados a realizar. Tenemos tanto el espectro estrecho como el espectro completo. Entonces, para la etapa de crecimiento nos tenemos que centrar en dos tipos de colores, básicamente, que es el azul, que el azul lo que va a hacer es, va a fomentar el crecimiento de las hojas y las raíces, volviendo a la planta más fuerte y saludable, mientras que necesitamos complementarlo con un rojo para generar una fotosíntesis y que la planta pueda generar esa energía para crecer disculpen. Por otro lado, tenemos lo que es la etapa de floración, termino rápido, disculpen, que se coloca el rojo lejano, que es para inducir la floración de la planta. Y esto generalmente se complementa otra vez con el rojo y el azul para seguir fomentando la fotosíntesis. Por última etapa de espectro, tenemos la etapa de fructificación, que es donde nosotros tenemos que generar una máxima fotosíntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos generar una gran fuente de energía con un alto porcentaje de rojo, sin dejar de lado el rojo lejano y el azul, para seguir fomentando la fotosíntesis y la floración de las plantas. Entonces, un poco en resumen, y para cerrar, la elección de los distintos tipos de LED nos permiten a nosotros poder generar el espectro y adecuarlo a lo que necesite el horticultor para sus diferentes cultivos. Pero siempre es necesario basarse en estudios científicos y realizar pruebas para ir ajustando esos detalles. En resumen, ajustar el espectro de luz adecuado puede marcar la diferencia en el rendimiento de los cultivos. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y espero que les haya gustado la información.